Hola, buenas noches, compañeros y maestra. Bueno, a mí me tocó el tema número 1, que son los tipos de acción dolosos, perdón. Y bueno, voy a hablar sobre su estructura y sus elementos, tanto objetivos como subjetivos, y sus elementos normativos. Traté de hacer una exposición un poco corta para que pues sea más entendible y más rápida. Entonces preparé una diapositiva. Vamos a empezar. Bueno, dice que los tipos penales solo se pueden integrar si el agente o sujeto activo actúa dolosa o culposamente. Es decir, la mayoría de los tipos penales que se contemplan en los códigos penales locales y en el federal o en las leyes especiales son dolosas, salvo en los que expresamente se admita la culpa. Bueno, como platicábamos en clase, usted nos decía que prácticamente cualquier delito puede ser tanto doloso como culposo. Entonces me di a la tarea, además de, la investigación, de saber cuándo es un delito doloso o cuándo es uno culposo. Y esto lo podemos ver en el artículo 9 del Código Penal Federal. Bien, dice, obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible resultado típico, el que quiere o acepta la realización de un hecho descrito por la ley, y obra culposamente el que produce un resultado típico que no previo siendo previsible o previo confiando en que no se producirá en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Bueno, como sabemos, para que un delito tenga consecuencias jurídicas diferentes, tiene que ver mucho sobre la intención, ¿no? En que se pueda calificar este tipo. Si se hace dolosa o culposamente, con o sin intención. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre su estructura. Y bueno, prácticamente hay mucha doctrina sobre este tema, pero bueno, encontré sobre la estructura en cuestión de la autoría de los delitos, ya que las personas que cometen un delito se pueden calificar, ya lo habíamos visto como, en las exposiciones de nuestro compañero Kevin, en el que el autor tiene que, o tiende a tener diferentes tipos de personajes, ¿no? Desde el autor directo, el intelectual, el coautor, entre otros. Entonces, tenemos este tipo de estructura, tanto las que voy a presentar más adelante. Bueno, tenemos tres tipos, desde la autoría en los delitos de comisión, en la forma de cometer los delitos, la autoría en los delitos imprudentes, eso es cuando se hacen sin intención, y bueno, en los de omisión, solamente se omite hacer algo y por eso es que se califica este delito. Bueno, vamos a pasar a lo que son los elementos normativos. Son aquellos que requieren una valoración por parte del intérprete que ha de aplicar la ley. Un ejemplo de esto es la valoración de las cosas muebles ajenas y que el juez debe de determinar qué se entiende por ajenidad. 2. Los elementos objetivos, que son las cualidades internas, intelectuales o intangibles que exige el tipo penal o el sujeto activo. Un ejemplo de esto puede ser el dolo y la culpa, o la voluntad o la imputabilidad. Porque bueno, sabemos que ya como la diferencia entre la voluntad de hacerlo o no, está la imputabilidad, que son esas excluyentes como tal de responsabilidad. Los elementos objetivos o la parte objetiva abarca un poco sobre el aspecto externo de la conducta y se entiende como aquellos que proceden del mundo externo y bueno, se perciben más bien por los sentidos, es decir, deben de ser tangibles, externos y materiales. En este caso, un ejemplo podría ser que el individuo en un homicidio o la cosa mueble en un robo. Y bueno, los elementos descriptivos están formados por procesos que suceden del mundo real u objetos que se encuentran en el mundo real. Un ejemplo de esto es que se encuentran en el mundo real, pueden ser comprendidos a través de nuestros sentidos, por ejemplo, matar, dañar a la salud o algo así. Bien, tenemos diferentes tipos de clasificaciones, como les decía. Tenemos lo que son los básicos, que son como los fundamentales. Tenemos los especiales, que contienen elementos que modifican los requisitos de los elementos. Tenemos los subordinados, que pueden aplicarse de manera independiente. Tenemos los compuestos, que bueno, lo que nos decía en clases, no hay pluralidades de conductas,
Tenemos los autónomos, que se describen con un comportamiento. Tenemos en blanco, que la conducta no está descrita, sino que el legislador la remite a un ordenamiento jurídico. Y los de daño, que hay puesta en peligro. Y los abiertos, que su descripción es comprensible. Y los cerrados, que resultan suficientemente en todos y cada uno de sus elementos. Y bueno, para finalizar, dentro de los elementos del tipo penal, nos pidió como subjetivos, objetivos y normativos. Y prácticamente lo resumí y lo encontré así. Los subjetivos son los elementos subjetivos generales. Y bueno, en este caso la palabra clave es la culpabilidad. A veces se añade la exigencia del dolo. También tenemos como objetivos, que se refiere a todas las acciones percibidas, por los sentidos que configuran la conducta delictiva, como lo que les decía de los autores, ¿no? La cosa robada de un robo, vaya la redundancia, la cosa mueble. Y los normativos, que es la referencia a otras disposiciones del orden jurídico, que complementan los elementos objetivos y dan significado a algunas expresiones usadas en el tipo penal. Por ejemplo, cosa mueble ajena, requeridas para configurar el delito de hurto. Y bueno, muchas gracias por su atención. Traté de hacerlo un poco corto y bueno, voy a subir a Google Classroom la diapositiva. Muchas gracias y buena noche.